último que tengo es que acaban de sentenciar en Ucrania a cadena perpetua al soldado ruso acusado de crímenes de guerra. Este tipo llamado Vadim Shishimarin, de 21 años, finalmente confesó haber por asesinarlo a un señor de 60 y pico de años en una calle de Mariupol, y acaban de condenarlo a cadena perpetua. Dicho esto, hacemos un repaso de los temas primero argentinos. Recordamos que los partes de COVID se conocen los domingos, ¿no? Y ayer el parte dio cuenta de una cantidad de contagios durante la semana pasada de 43.000 y pico de contagios, 43.487. Esto es un 27% más que la semana anterior, con 49 muertos, y estamos totalizando, mira vos, 9,2 millones de contagios en total y 128.000 muertos. Lo importante del caso ahora es lo que nos dijo hoy el doctor López, ¿no? Que vamos muy lentos con la tercera dosis, ¿no? Sí, siempre lo mismo. ¿Y las vacunas están? Le preguntamos. Sí, dijo, están las vacunas de Moderna y de AstraZeneca, pero evidentemente en el desconcierto que es el gobierno en términos generales, las cosas prácticas no funcionan. De paso les recordamos que el doctor López atenuó mucho esta mañana aquí la información respecto del problema de la viruela del mono, que por el momento lo ha circunscripto a casos específicos y dijo que no era para agarrarse la cabeza. Bueno, hoy aparece una encuesta publicada, como siempre ocurre, por Eduardo Paladini, que es el periodista de Clarín que sigue el tema encuestas. Es una encuesta que no es de Poliarquía, ni de Manuel Renafit, ni de la Universidad de San Andrés. Es una encuesta de una compañía que yo no la conozco, se llama Taquión. Taquión, sí, sí. ¿Conocida? Sí, sí, muy seria, Marcelo. Ok, genial, mejor. Que da tres datos que son muy interesantes para extraer alguna conclusión. Imagen negativa de la señora Kirchner, 70%. Imagen negativa del presidente Macri, 60%. Imagen positiva de Javier Milei, 40%. Le gana a todos. Bueno, yo sacaba la cuenta, ¿no? La señora Kirchner lleva 19 años siendo protagonista de la vida pública argentina. Al final del tema hace 20. Y el expresidente Macri lleva 16. Siendo los dos protagonistas centrales de la vida pública argentina, como oficialistas y opositores simultáneamente. ¿Estarán pensando la señora Kirchner y el expresidente Macri si están ayudando o complicando a la Argentina? Porque esta encuesta lo que habla es de un cierto hartazgo de la grieta, ¿no? Que tiene dos protagonistas y un emergente un poco lunático, pero emergente al fin, que es el señor Milei, ¿verdad? La encuesta es un poquito menos grave que la de Poliarquía, que fue una bomba atómica la semana pasada, pero va en línea, va en línea, ¿no? Claro. Así que bueno, nada, es un tema para pensar, o mejor dicho, para que piensen ellos, ¿no? Hasta qué punto la preeminencia de dos figuras durante sumados 35 años no será mucho, ¿no? Sí. Y la Argentina requiere de una renovación de sus líderes, ¿no es cierto? Considerando sobre todo los resultados. Bueno, ayer habló la doctora Carrió y dijo, a ver, la doctora Carrió, que tiene épocas más controvertidas y épocas menos controvertidas, hoy está dando la nota, porque de alguna manera es la única persona que está un poco pensando el país y que está diciendo cosas más o menos importantes, ¿no? Lúcidas. Generalmente ocurre, cuando la Argentina se hunde en estos abismos espantosos, la doctora Carrió suele decir cosas interesantes. Ayer su víctima fue el Papa. Dijo, me da vergüenza la actitud del Papa. Deseo expresar públicamente mi vergüenza como católica por las actitudes del Papa Francisco. En relación al hecho de que recibe amablemente en el Vaticano a figuras muy controvertidas, ¿no es cierto? Como por ejemplo Jorge Capitanich, ¿no es cierto? O, no sé, Guado de Pedro, qué sé yo. Bueno, dicho esto, me parece relevante lo de la doctora Carrió, que creo que además agregó, si no me equivoco, algún comentario respecto a la cuestión de la guerra. Sí, claro, sobre todo eso me parece. Exactamente, claro, ¿no? Exactamente, y el papel triste que tiene el Vaticano en esta historia. Habló ayer domingo, en un larguísimo reportaje también publicado por Clarín, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que dijo, me obsesiona la unidad y el plan.
El plan económico, obviamente, a eso se refiere. Eso fue lo que surgió de la reunión de Juntos por el Cambio, a la que no asistió Mauricio Macri el día anterior. La unidad está por verse, ¿no es cierto? Porque, a ver, Juntos por el Cambio se mantiene unido ante un oficialismo que también está unido. La desunión del oficialismo puede afectar la unión de la oposición, signo de interrogación. Bueno, me llamaron mucho la atención los argumentos que presentó el presidente Fernández y su abogado, el doctor Gregorio Dalbón, en la causa de el Olivos Gate, ¿no? Saben ustedes que el presidente finalmente llegó a un arreglo judicial con el fiscal, que pagando 1.600.000 pesos, no se llega a una condena. Yo no sé cuál podría haber sido la condena. Se interrumpe el proceso. Digamos. Se interrumpe el proceso, efectivamente. Que es un asunto que no todos los argentinos pueden hacer, digamos, ¿no? De pagar para interrumpir un proceso. Total que el presidente presentó como argumento que al momento del festejo él no estaba actuando como funcionario, ¿no? Alberto Fernández, dice textualmente el escrito presentado por el doctor Dalbón, no estaba como funcionario. No se dio una orden a él mismo. Vaya, se dijo el presidente Alberto, que son dos personas distintas, ¿no es cierto? En la reunión, dice el escrito, de cumpleaños, nuestro defendido, el presidente Fernández, no se desempeñó como funcionario público en ejercicio de sus funciones. No existe la menor discusión acerca de que en la celebración de cumpleaños Alberto Fernández no participó en su condición de presidente ni desempeñando ninguna función pública y por lo tanto solo puede afirmarse que le concernía el cumplimiento de las normas sanitarias en iguales condiciones que a cualquier otro sujeto. Conclusión: Alberto Fernández y el doctor Dalbón han inaugurado una doctrina nueva, vamos a llamarla la doctrina Fernández-Dalbón, que es que el presidente es presidente eventualmente. De 6 a 14. Que el presidente de vez en cuando. Esto es interesantísimo, porque nos hace entender muchas cosas, ¿no es cierto?, de las que hace el presidente. Por ahí las hace como presidente, por ahí no. Por ejemplo, su extravío respecto de las retenciones del viernes pasado. ¿Era el presidente o no era el presidente? Sí. ¿O estaba opinando como si fuera un periodista claro, o un ciudadano común? Cada vez la embarran peor. O sea, yo creo que tomarlo al pie de la letra, que efectivamente el presidente es el presidente eventualmente. Por ejemplo, en este momento debe ser el presidente. Claro. Donde se hace una macana, no. No, exactamente. Está bueno para todos los órdenes de la por vida. Ejemplo, cuando salga la inflación de mayo, por ejemplo, ¿no? En caso dice, no era yo, dice, no era yo. No era el presidente. En ese momento no estaba ejerciendo como funcionario público, ¿no? Lo que vos viste no era yo, dice. Bueno, un argumento extraordinario para explicar el comportamiento del que eventualmente, depende la hora o el día, es el presidente. Bueno, ayer informó la señora Lucía Salinas, que es una otra periodista de Clarín, que el fiscal del caso está por acusar a la señora Kirchner de un asunto muy complicado, que son los 51 contratos de obra pública con Lázaro Báez que constituyen el delito preexistente para el lavado de dinero que ocurrió posteriormente. Gran informe de Lucía, le mandamos un beso, un tema muy importante. Bueno, ¿qué está pasando con la fiscal de la provincia de Entre Ríos, la procuradora que llevó a juicio al gobernador Uribarria, entonces gobernador Uribarria, actualmente embajador en Israel? No tenemos noticias de que haya vuelto a Israel con una condena de 8 años de prisión. Bueno, ella misma dijo, esto es inminente, me van a echar, ¿no? Que intervenga la corte, ¿no? Veremos qué es lo que ocurre con el asunto. Bueno, han allanado en Quilmes todas las cooperativas que recibieron la módica suma de 535 millones de pesos, aparentemente de manera bastante irregular. Sí, es tema que afecta a la intendente, ¿no? Mayra Mendoza. Exactamente. Bueno, a Mayra Mendoza, claramente, ¿no? Leí con atención también este fin de semana en un trabajo de La Nación sobre el modo en que la provincia de Río Negro está pensando en modificar su evaluación escolar. ¿Lo leíste? Sí, creo que tiraron para atrás. Dicen, por lo menos. Creo que tiraron para atrás, pero bueno. Sí, la idea es terminar con la idea del boletín e incluir una cosa llamada evaluación de las trayectorias escolares, ¿no? Ajá. Bueno, está bueno. ¿Cómo le fue al nene en matemática? Bueno,
Más o menos, ponele, qué sé yo. Una trayectoria volátil, digamos. A veces bien, a veces mal. Algunos temitas se gana y se pierde, Marcelo. Algunos temitas económicos rápidos, mientras las automotrices le están prestando plata, según he leído, a las autopartistas, claro, para poder seguir operando y poder importar autopartes. El ministro Guzmán está avanzando, presumo que en las próximas horas, en flexibilizar todo el cepo para las compañías petroleras, ¿no? Para que puedan eventualmente operar en vaca muerta. Entonces, acá volvemos al punto del viernes. Lo que aplica como una buena medida para un sector, porque no aplica para el resto, ¿no? Bueno, debo ser yo. Bueno, además, ¿de dónde van a salir los dólares? Sí, todo el mundo puede ser que se ahorren los que importarían, vamos a ver. Bueno, hay un temazo muy interesante con el problema de los subsidios a los colectivos en el área metropolitana, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, porque aquí en nuestra zona un boleto colectivo vale 18 pesos, y en el Santa Fe, Córdoba, además vale 70. Entonces hay unas tensiones muy importantes entre las provincias y la nación, porque son las provincias finalmente las que le pagan el colectivo a los porteños y a los bonaerenses. Exactamente, sobre todo los sectores de menor poder adquisitivo en todo el país. 4 veces más vale un boleto, pero obviamente hasta Mar del Plata, ¿no? Pero por supuesto, y se supone que en Córdoba, Rosario, Santa Fe también hay conurbano, y también hay gente necesitada, obviamente. Exactamente. Bueno, Willy ya explicó en su comentario el monumental déficit fiscal ocurrido durante el mes de abril, que alcanza los 80.000 millones de pesos más o menos, y a esto hay que agregarle eventualmente el impacto que tendría la demanda del kirchnerismo en el Congreso, en el caso de aprobarse, por ejemplo, la reforma, la moratoria jubilatoria, o la extensión de asignaciones familiares, o la implementación de un salario universal básicamente masivo. Son 4 puntos del producto. Claro, exactamente, el doble de lo que estaba acordado con el fondo. 3,2 billones de pesos. En un país que hace 12 años que no crece, donde el consumo está obviamente para abajo, y hoy el gobierno se dispone, como un entretenimiento, a sacar billetes nuevos cuya denominación no va a ser modificada, por lo menos que nosotros sepamos, ¿no? El no modificar la denominación de los billetes produce que los bancos estén aumentando las comisiones para las empresas y particulares que cobran. Vos tenés un kiosco, ¿no es cierto? O una estación de servicio, o un mercadito, y tenés que depositar efectivo, y la gente te paga un billete de 100. Bueno, el banco te saca una parte por ser de 100. Claro. Por billetes de baja denominación. Un delirio nunca visto, presumo yo, en ninguna parte del mundo. Es decir, vale tan poco el dinero en Argentina, el billete, el peso, que para los bancos, adentro del banco, vale aún menos, porque realmente es eso lo que ocurre, sacan una parte de tu dinero. Bueno, el presidente, eventualmente no siendo presidente, el viernes pasado, no lo sabemos, postuló la idea de aumentar las retenciones, ¿no? Asunto que fue desmentido inmediatamente por lo que suponemos era el ministro de Agricultura, que por ahí era ministro, por ahí no. No sabemos, porque la doctrina Fernández de Albón podría extenderse al resto de los funcionarios. Exacto, que son funcionarios eventualmente de vez en cuando, ¿no es cierto? Pero sobre todo cuando se presenta la justicia. Exacto. Yo no fui. Bueno, por lo tanto, el presidente le planteó en este reportaje a Ernesto Tenenbaum, al Congreso, que necesitaba apoyo para subir las retenciones, y a las 2 horas y pico, o 3 horas, el eventual ministro de Agricultura lo desmintió inmediatamente, ¿no? Como nos contó Martín Mero, el campo se agarraba la cabeza, y esta mañana el ministro, ¿será ministro? Matías Culfas, dijo que la discusión es ridícula, dijo, abstracta. La discusión es abstracta, el Congreso está en contra, y el gobierno, porque además la discusión no es sobre retenciones sobran, la discusión es seguir aumentando las retenciones. O sea que no es una discusión abstracta. Y en este contexto aterriza Roberto Feletti, que estaba en la órbita del ministro Culfas, en el Ministerio de Economía,
como, bueno, obviamente secretario de Comercio y controlador de los precios, ¿no es cierto? Será el interventor. Bueno, hay una ilusión que sugiere que ahora sí, Guzmán se ha hecho del control de las cosas, ¿no es cierto? Exactamente. Y que efectivamente él no puede controlar a los funcionarios de energía, pero sí podrá hacerlo con el tenaz Roberto Feletti. Y digo tenaz porque hay que tener tenacidad para insistir en formatos que han fracasado durante décadas, ¿verdad? A mí me parece que un acto de poder, en el caso de que esa sea la idea alrededor del ministro de Economía, es que lo reciba efectivamente hoy como va a ocurrir y lo despida en el momento. Que lo esperen en el ascensor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Feletti? Está usted despedido. Eso es un acto de poder, ¿no? Claro. Pero se lo tiene que preguntar al presidente primero, me parece, ¿no? Y no, a la señora Kirchner, ¿eh? Bueno, él es ministro del presidente, Marcelo. Por aquí va a ser presidente en el momento de la consulta. ¿Es el presidente eso puede ser. o no es el presidente? Cosa que está por verse. Y por último, un comentario sobre... me quedan dos. Lo del censo. El censo tuvo una derivación asombrosa, ¿no? Y por supuesto, inmediata. Antes de que se termine el censo... Maguita. Porque faltan 8 meses para que esté el resultado final. Esa la cantamos acá. La cantamos aquí, esa. La provincia de Buenos Aires, ¿qué reclama? Plata. Más plata. Y más diputados. Y más diputados como consecuencia. Quiero aclarar que en la matemática resuelve este problema. Básicamente hay que cambiar la base de cuántos diputados por población. No hay que seguir aumentando los diputados. Exactamente. Pero, bueno, y finalmente, ahora sí, después pasamos al capítulo final. El presidente asistió el viernes pasado a un acto que tenía como propósito, presumo, el de exaltar su figura. Y terminó provocando exactamente lo contrario, ¿no? Horas antes del acto, el jefe de gabinete, Juan Mansur, había pedido a los ministros del gabinete que concurran a apoyar al presidente en este acto de relanzamiento, digamos, de su gestión, ¿no? Bueno, de los 21 ministros fueron 11, según relata ayer el querido Eduardo Van der Koy, ¿no? Fue un solo gobernador, Sergio Uñac, de 13 gobernadores que tiene el peronismo gobernando en las provincias. No fue Axel Kicillof, no fue Máximo Kirchner, no fue el ministro del Interior, Guado de Pedro, y el anfitrión del acto, que fue el sindicalista Gerardo Martínez, le regaló una lapicera. Es como vengan a mí acá y me regalan un micrófono, no me tengo que ir, ¿no? Complicado. Entonces fue un acto que tenía como propósito, no sé, relanzar el gobierno o exaltar la figura del complicadísimo presidente Fernández, y terminó produciendo lo contrario, ¿no? O sea, es la segunda, ¿no? Acordate, en Ushuaia aplaudan al presidente, ¿no? Exactamente. Es un misterio, el de cómo un presidente se deja hacer eso, ¿no? Un misterio que yo no tengo en este momento elementos de juicio para responder a la pregunta, pero la pregunta me la tengo que formular, ¿no es cierto? ¿Cómo un presidente se deja hacer eso y no reaccione? O sea, que no le vaya a la mitad de su gabinete a un acto, que le falte el ministro del Interior, que Martínez, muerto de risa, le regala una lapicera, como diciendo, flaco, te doy la lapicera para que firmes algo. Bueno, peor aún, mucho peor aún, es el papel que el presidente está a punto de jugar en el plano internacional. Lo dejamos para el siguiente capítulo del resumen. Bueno, comentamos el resumen. Ucrania ha perdido en lo que va de la guerra el 20% de su territorio. Y si miramos los mapas que tengo aquí, no los puedo mostrar ahora lamentablemente, está claro hacia dónde va Rusia, ¿no? Rusia va hacia Europa, hacia Moldavia en particular. Pero una quinta parte de su territorio ya está en manos de los rusos. Un trabajo del Wall Street Journal sugiere los 5 escenarios posibles. El primero, por ejemplo, es que colapse Rusia, ¿no? Que esto se derrumbe en pedazos. El segundo es que colapse Ucrania. El tercero es que se llegue a un punto muerto y que esto dure mucho tiempo, como ha ocurrido en otros casos, ¿no? Y dentro de ese punto 3 habría un cuarto, que es que haya algún avance de Ucrania, que hasta ahora ha defendido con mucha valentía su territorio. Y el quinto, que es el más inquietante, es el de la escalada, ¿no? Que pase cualquier cosa. Sobre este punto habló ayer el senador Mitt Romney, que es un senador republicano por el estado de Utah,
por lo que yo recuerdo, no muy amigo de Trump, claro, al contrario, que dijo, ojo, que los actos ilógicos de Vladimir Putin pueden derivar en un ataque nuclear. De hecho, The Economist ya reveló el nivel de catástrofe alimentaria global y de catástrofe energética que está generando ya el estado de cosas en la invasión de Rusia a Ucrania. Al punto tal que, por ejemplo, los finlandeses acaban de comunicar que tienen 5.500 refugios subterráneos que pueden albergar a 1 millón de personas y que inclusive pueden aguantar un ataque de carácter nuclear. O sea que el terror pánico que hay en Moldavia, en Finlandia y en Suecia, que tienen un terror pánico a los rusos, está hoy sobre la mesa. El G7 acaba de reunir casi 20.000 millones de dólares, esto es Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, etcétera, Japón, que se suman a los 40.000 que ya aprobó el Parlamento norteamericano para solventar al gobierno ucraniano. Ojalá al presidente Fernández no se le ocurra agregar a su lista de condicionamientos que se interrumpa la ayuda económica, ¿no? Porque él pidió que no se envíen más armas y que se levanten las sanciones a Rusia. Le faltaría pedirle al mundo que no le manden más plata a los ucranianos. Bueno, Portugal también envió una ayuda menor, por supuesto, de 250 millones de euros a los ucranianos. Y por supuesto, me parece que este es el tema más importante del día. Pueden ustedes no compartir esto, pero es lo que me parece a mí, que fue lo que conversamos con Román Lechman, ¿no? Que en el contexto de la Cumbre de las Américas va a ocurrir en los próximos días, a principios de junio, 5 o 6 de junio, en Los Ángeles, 6 y 10, el presidente va a manifestar ahí la posición que ya manifestó en Europa, ¿no? Que las sanciones económicas contra Rusia son inapropiadas, que el envío de armas es inapropiado, y que le va a decir a Biden cuántos pares son 3 botas, ¿no? Mira. Bueno, estamos viendo, digamos, una serie de extravíos presidenciales muy importantes, particularmente este que sugiere que al momento del Olivos Gate el presidente no era el presidente. Bueno, ojalá, si efectivamente se cumple el pronóstico de Román y el presidente Fernández viaja a Los Ángeles, cuando hable en la Cumbre de Los Ángeles, no sea el presidente. Hable como un ciudadano común, como ocurrió en Olivos.